Perdón, profe, la profe el primer día dijo que no tomaba lista, ¿eh? Que no iba a Ah, tomar lista. Así que no sé, por eso por ahí no le dijo nada. está bien. Sí, sí, además virtual es como complicado tomar lista a Sí. veces. Bueno, ahí les dejo por las dudas. Ahí estoy grabando quiénes están por si Lu quiere tomar nota o algo, pero bueno, eso. Bueno, si les parece entonces arrancamos con nutrición, ¿sí? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de cómo es movimiento de los iones a través de la membrana, ¿sí? Primero vamos a pensar un poquito qué son los nutrientes esenciales, ¿sí? ¿Qué se imaginan ustedes como nutriente esencial? Sustancias que la Eh, planta no puede producir y necesita incorporar a través de la alimentación sí o sí. Perfecto, no sería de la alimentación, ¿no? En una planta, ¿en dónde sería? De la absorción de líquidos, En la absorción del tendría que ser agua. una solución, ¿no? Tipo un líquido con sustancias. No tendría que ser algo seco, Eh, ¿Y en dónde es en la naturaleza? ¿Cómo es en las esa...? raíces. O sea, ¿Eh? En a el, través de las raíces, ¿no? la, fo- la fotosíntesis sería la que puede transformar eso, o eso ya sería otra cosa. No, la fotosíntesis es otra cosa. ¿Qué hace la fotosíntesis? Rompe las moléculas de carbono y eso. Mm, Produce carbohidratos, claro, ahí va. No rompe las o sea, con moléculas, la luz del sol. produce carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Azúcares, ¿sí? Ujú. Entonces, si uno quiere decir el paralelismo de algún modo con los animales, cuando uno dice, bueno, la comida, lo que nosotros comemos, bueno, las plantas lo producen, porque son los azúcares, ¿sí? Que se producen en la fotosíntesis, viene a ser como la comida. Los nutrientes no es como la comida, los nutrientes tiene que ver con la nutrición mineral, ¿sí? Los iones que incorpora mediante la absorción de agua, ¿sí? Pero no es comida eso, ¿sí? No sería lo que uno llama comida, ¿sí? Bueno, la fotosíntesis es como pero vendría a ser eso, ¿sí? Lo que nosotros llamamos comida. No los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes los incorpora mediante la absorción, ¿sí? Entonces, ¿qué nutrientes va a incorporar? Los nutrientes que haya en dónde. En el suelo. En el suelo, ¿sí? Si el nutriente no está en el suelo, la planta no lo puede incorporar, ¿sí? Eh, por supuesto uno puede regar con una solución, puede no estar en el suelo y uno ponérselo artificialmente regando con una solución nutritiva también. Pero siempre, pero esa solución nutritiva va al suelo y así lo absorbe la planta, ¿sí? La cuestión es que para que un nutriente sea esencial, se tienen que cumplir algunos criterios, ¿sí? Nosotros usamos un criterio que postularon Arnold y Stout en 1934, que dice tres cosas que tienen que cumplir, ¿sí? Para que uno considere que es esencial ese nutriente, ¿sí? Ese ion. Uno, que la planta no pueda completar el ciclo de vida si ese nutriente no está presente, ¿sí? ¿Qué significa completar el ciclo de vida? Puede ser que capaz un nutriente no está y la planta capaz puede crecer, ¿sí? Pero no puede florecer y dejar descendencia sin ese nutriente, ¿sí? O puede crecer, florecer y que aborten los granos, ¿sí? Entonces, que sea esencial, para que sea esencial, es necesario para completar el ciclo de vida, ¿sí? Algunos elementos son esenciales que la planta prácticamente casi no crece, ¿sí? Si no tiene nada de nitrógeno y probablemente la planta ni crezca prácticamente, ¿sí? O que ya siendo una plantulita se muera, ¿sí? Hay algunos nutrientes que no pueden hacer casi nada, o sea que la planta no puede hacer casi nada sin ese nutriente. Hay otros que tal vez pueden llegar hasta floración, pero no van a dejar descendencia, ¿sí? Entonces,
para que el nutriente sea considerado esencial, ¿sí? La planta tiene que poder completar el ciclo de vida, ¿sí? Sin ese nutriente. Otro punto importante es que la función que realiza ese elemento, ¿sí? No puede ser reemplazada por otro, ¿sí? Entonces, al menos una de las funciones que cumple tiene que ser esencial, ¿sí? No puede ser reemplazada. Puede ser que un montón de otras funciones puedan ser reemplazadas por otros nutrientes, pero al menos una tiene que ser irreemplazable, ¿sí? Que solo ese nutriente la cumple, ¿sí? Y por último es que tiene que estar implicado en el metabolismo, ¿sí? Tiene que pertenecer, por ejemplo, a alguna molécula esencial, ¿sí? Muchos nutrientes como el nitrógeno, por ejemplo, forman parte de las proteínas, ¿sí? Que son esenciales. O puede ser que sea requerido en alguna fase metabólica, ¿sí? Como algún compuesto secundario, ¿sí? Pero la cuestión es que tiene que estar directamente implicado en el metabolismo, ¿sí? Entonces, Así que este último punto tiene que estar directamente relacionado con el proceso metabólico de la planta. sí, exacto. Todos los nutrientes esenciales están relacionados, ¿sí? En general, muchos son parte de varias moléculas, no de una sola, pero por lo menos tiene que ser de alguna molécula esencial, ¿sí? No estás compartiendo pantalla, profe, ¿no? ¿No? No. Ah, perdón. Vale. Había salido para ver quiénes estaban presentes. Bueno. ¿Estoy grabando? Ahora sí, grabando, gracias. sí. Bueno. Bueno. Entonces, los elementos esenciales son estos, ¿sí? Que estamos acá, que acá se dividen ahora por otra categoría más, que es cuando son macro o micronutrientes. ¿Cuál es la diferencia entre los macro y los Perdón, micro? profe, no está compartiendo pantalla. ¿Usted puso algo, alguna filmina? Sí. ¿No ven? Sí, yo sí lo veo. Yo lo veo. Yo también. Yo lo veo. Fíjate deslizando hacia arriba porque capaz que eso. O deslizando hacia un lado. O tiene señal y no se le ve la pantalla. A ver, a ver. Ah, acá está. Sí, ¿Sí? sí. Perdón, ¿Ahí perdón. encontraste? No, no hay Sí, problema. sí, gracias. Bueno. ¿Qué son los macronutrientes? Los nutrientes que se necesitan en mayor cantidad. Los que se necesitan en grandes cantidades, ¿sí? Los que la planta necesita. ¿Y los micro? Los Perdón, que se realmente necesitan tiene que ver trazas con- o Exacto. muy pequeñas cantidades. Se necesitan en pequeñas cantidades. ¿Y cuál es ahí un poco? Ahora, ¿los micronutrientes son esenciales? ¿La planta puede vivir sin un micronutriente? No. O se enfermaría. Dependiendo cuál sea, puede ser esencial o no. Siempre estamos hablando de los micronutrientes, son, ya uno habla micronutriente esencial. Tanto los macro como los micro son esenciales, ¿sí? Entonces, la diferencia, o uno los pone en dos categorías, ¿sí? Simplemente por cuánta cantidad necesita la planta, ¿sí? Pero no no teniendo en cuenta, digamos, que no es que es más esencial uno que otro, ¿sí? Los macro no son más esenciales que los micro, ¿sí? Los macro, las plantas los utilizan mucho más y en general son entonces los que suelen estar en deficiencia, ¿sí? O los que se agotan más rápido en el suelo, ¿sí? Como las plantas utilizan tanto nitrógeno y tanto potasio, ¿sí? Y tanto fósforo, por ejemplo, en general los fertilizantes suelen ser NPK, porque son los 3 elementos que más utilizan las plantas, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con los macronutrientes, ¿sí? Con la cantidad que los usa, ¿sí? No con la esencialidad, ¿sí? Son tan esenciales los macro como los micro.
acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una solución, ¿sí? Que se llama solución de Hoagland, que se utiliza muchas veces para cultivos en hidroponía, ¿sí? Que simplemente es... Hoagland es un investigador que lo que hizo fue probar distintas mezclas de sales, ¿sí? E ir probando distintas cantidades que sean... para formar una solución que sea totalmente completa, ¿sí? Que contenga todos los nutrientes que necesita la planta y en concentraciones en donde las plantas los usan, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo, si alguno quiere hacer cultivo en hidroponía y compra estas sales, ¿sí? Lo que tienen las sales estas es que dentro de todo es más barato que comprar las soluciones de hidroponía, ¿sí? Es más complejo porque tienen que hacer una mezcla más exacta, ¿sí? Pero fíjense que hay un montón de sales y la idea es que cada una de estas sales aporta un componente distinto, ¿sí? Y lo aporta en distintas concentraciones. Entonces, si uno quiere cultivar una planta, ¿sí? En hidroponía, ¿sí? Necesita sí o sí, en hidroponía, ¿qué es? Es en agua, ¿sí? Entonces, en agua, como uno no tiene un sustrato, un suelo rico con nutrientes, uno tiene que ponerle todos los nutrientes, ¿sí? Tanto los macro como los micro. Cuando uno cultiva en tierra, ¿sí? La tierra en general tiene casi todos los nutrientes, ¿sí? Puede tener alguna deficiencia de algunos nutrientes que uno puede fertilizar y complementar, pero en general uno puede plantar sin ningún problema en tierra, ¿sí? Y regar con agua nada más, ¿sí? Es lo que en general uno hace. Bueno, si uno va a hacer en hidroponía, sí o sí tiene que ponerle todos los nutrientes, ¿sí? No podemos tener las plantas creciendo en agua porque se nos van a morir, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿sí? De un cultivo, uno de los tantos modos de cultivo en hidroponía, en donde lo que hacen es circular, ¿sí? Por acá la solución con nutrientes. ¿Por qué la hacen circular la solución? ¿Por qué no? Sí. Porque si se estanca el agua, las plantas se pierden oxígeno y se mueren por el efecto de la pudrición y todo eso. Ahí va. Es muy importante que el agua, ¿sí? Que la solución esté oxigenada. ¿Por qué? Porque si no, las raíces se quedan sin oxígeno, ¿sí? Y se mueren, como dice ahí el compañero. Entonces, en hidroponía hay distintos tipos de sistemas de hidroponía, pero algo que es, digamos, a veces no le hacen movimiento, sino que uno le puede poner un burbujeo, ¿sí? Como con un aireador, como en una pecera, por ejemplo, ¿sí? Eso decíamos, buen día, profe, sí. Eso decíamos la clase pasada, que era más o menos lo que se hacía con los peces, que no se podía dejar sin oxigenar. Sin oxigenar, exacto. Lo que hace el burbujeo ese no es que le dé el aireador en la pecera o en los cultivos de hidroponía, no es que aportan oxígeno en sí con las burbujas, sino que la forma de oxigenarse que tiene el agua, ¿sí? Tiene que ver más con el movimiento. Entonces, lo que te hace el burbujeo es que se mueve el agua y lo importante siempre es que la capa de arriba, que es la que está en contacto con el aire, se mueva, ¿sí? Y entonces, al moverse, ahí se oxigena, ¿sí? Se oxigena con el ambiente. Entonces, cualquier tipo de movimiento, ¿sí? Ya sea dado por un aireador o por una bomba que la hace circular, ¿sí? Genera aire, ¿sí? Genera que esa capa superior del agua vaya cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y se vaya oxigenando y no pierda oxígeno el agua. Entonces, es importante cuando uno cultiva en hidroponía generar movimiento, ¿sí? Pero también es esencial darle todos los nutrientes, ¿sí? Porque acuérdese, uno lo tiene, si no le ponemos, las plantas no tienen de dónde sacarlo, ¿sí? Si no lo sacan de la solución, ¿sí?
porque no están en suelo. Otra cosa importante también es, en general, es que esté lo menos expuesto a la luz posible la solución, ¿sí? Porque ¿qué pasa con la solución si no? Si esto estuviera todo abierto. Degrada y evapora el agua. No, porque uno podría poner más. Uno puede tener Bueno, ciertas pérdidas de evaporación. De la base. ¿Cómo? Las raíces necesitan oscuridad partiendo de una base. No todas, no necesariamente. Uno puede tener una botellita transparente. ¿Podría contaminarse? Con las Sobre esporas todo, del aire claro. y eso. O sea, es cierto que las raíces prefieren oscuridad, o crecen mejor en oscuridad, pero pueden crecer en general en luz. El gran problema que uno tiene son que se contamina con ¿qué? Con algas, ¿sí? Si uno lo tiene a la luz, una solución nutritiva, lo que tiene en unos días es una explosión de algas, ¿sí? Las algas, ¿qué son? Las algas también son bichos unicelulares, ¿sí? Que también hacen fotosíntesis, ¿sí? Entonces, si se llena de algas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Las algas se comen los nutrientes, ¿sí? Se consumen los nutrientes, las plantas se quedan sin nutrientes. Entonces, uno tiene que tratar de evitar la explosión de algas. Entonces, por eso siempre se trata de tapar todo lo máximo posible y que quede solo afuera la parte aérea de la planta, ¿sí? Pero sobre todo tiene que ver con eso, sobre todo tiene que ver con evitar la luz para que no haya explosión de algas. Bueno, ¿cómo es que se mueven los iones, ¿sí? Para ingresar en una célula, ¿sí? Para ingresar a la célula no es que pueden ingresar por cualquier lado, ¿sí? Tienen que atravesar ciertas proteínas. No sé si se acuerdan en agua. ¿Cómo es el agua cuando entra a la célula? ¿Por dónde entra? Por las raíces. ¿A través de las acuaporinas en la célula? Entran por las raíces, entra a la planta, digamos. Pero una vez que ya estamos con el agua que tenemos, por ejemplo, el apoplasto, ¿sí? El apoplasto es el espacio entre células. Y el agua que está en el apoplasto, cuando se ingresa dentro de una célula, ingresa por acuaporinas. ¿Qué son las acuaporinas? Son unas proteínas que tienen una forma como un canal. Son canales. Por donde pasa el agua. De afuera de la célula adentro. Exacto, son canales de agua, ¿sí? Las acuaporinas. Entonces, y ese es un transporte que es pasivo, ¿sí? A favor del gradiente. Bueno, así como el agua llega hasta la membrana y ahí ingresa por un canal, todos los iones, ¿sí? Que venían disueltos en el agua, cuando llegan, ¿sí? a la célula, llegan al exterior de la célula, digamos, a la membrana, primero a la pared, pero la pared la pasan sin problema, pero cuando llegan a la membrana, para atravesar la membrana tienen que atravesarla por o un canal o un transportador, ¿sí? Y tenemos dos tipos, y eso nos define en realidad dos tipos de transporte distintos, ¿sí? Uno es un transporte que es pasivo, a favor del gradiente electroquímico, y el otro es un transporte activo en contra del gradiente electroquímico. Ahora vamos a ver de qué se trata esto de a favor o en contra. Profe, disculpe que la interrumpa. Todo esto yo lo tengo en el campus. ¿Qué cosa? Lo que usted está compartiendo. Sí. Ah, perfecto. Está en la diapositiva, está subido. Ah, perfecto. ¿Sí? Está bien, gracias. No, de Es nada. la número 5, lo que pasa que primero estaba hablando de la última, por eso no me Lo que faltan. pasa es que sí, no sé por qué ahí en el campus les quedó, yo anoche lo vi, les quedó lo de hidroponía, Mezclado, las dos ¿no? de hidroponía quedaron al final, no sé bien por qué. Sí. Pero después lo otro está todo con el mismo orden, digamos. Bien, esta es la 5 entonces, Puede para ser, los chicos que sí, quieran puede verla. ser.
Entonces, tenemos dos tipos de movimientos, ¿sí? Un transporte pasivo, ¿sí? Que es lo que uno suele llamar un transporte sin gasto de energía, ¿sí? Y un transporte activo, que es en contra del gradiente electroquímico, en el cual ocurre un gasto de energía, ¿sí? Cuando uno habla de gasto de energía, en general, ¿de qué tipo de energía estamos hablando? ¿Cuál es la molécula de ATP. energía? El ATP, ATP. ¿sí? El ATP es la molécula energética por definición, ¿sí? Así que el movimiento activo causa un gasto del ATP. Sí, el movimiento activo sí. Vamos a ver que hay un activo primario y uno secundario que está como acoplado, pero en términos generales siempre con un transporte activo se gasta ATP, ¿sí? En el transporte pasivo no, ¿sí? El agua, ¿sí? Cuando ingresa a una célula es por transporte pasivo siempre, ¿sí? No hay gasto de energía en el movimiento del agua. Bueno, a veces en el movimiento de algunos iones tampoco hay gasto de energía, ¿sí? Muchas veces cuando los iones se mueven por transporte pasivo, no se gasta energía, ¿sí? Y lo hacen también a través de canales, ¿sí? Algo que... Perdón, profe, Sí. perdón. ¿Estamos hablando de hidroponía todavía? No. Estamos hablando de cómo es el movimiento de los iones, ¿sí? Iones son los iones de nutrientes, ¿sí? Sí. A través de la membrana, ¿sí? Bien, gracias. Ya sea que la planta esté en hidroponía o está en el suelo, ¿sí? Una vez que ingresa a la raíz ingresa el agua con los nutrientes, ¿sí? Esa agua con nutrientes puede ser o de una solución que un fertilizante que uno puso, o una solución de hidroponía, o el agua cuando llueve, si la planta está en la tierra, cuando llueve, el agua de lluvia disuelve los nutrientes del suelo y el agua ingresa en la planta con los nutrientes disueltos, ¿sí? En cualquier situación, la cuestión es que los nutrientes ingresan por la raíz, eso ahora lo vamos a ver más adelante, pero nosotros ahora estamos en el paso, lo estamos pensando, una vez que ya está dentro, ¿sí? Los nutrientes ya están adentro de la planta, cómo es que ingresan a una célula, ¿sí? O cómo salen de la célula, ¿sí? Porque los iones entran y salen, no es que solo se quedan, no solo entran, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el transporte pasivo de los iones? Cuando los iones entran... esperen. Algo que vamos a hablar bastante tiene que ver con esto que se llama gradiente electroquímico, ¿sí? ¿Por qué es gradiente electroquímico? Porque tenemos dos partes, ¿sí? De dos cuestiones en el ion que uno tiene que tener en cuenta para saber, ¿sí? O para poder predecir cómo va a ser el movimiento. Una tiene que ver con el componente, con la concentración, ¿sí? Entonces, ¿qué concentración hay dentro de la célula y qué concentración hay afuera de la célula, ¿sí? Y después tenemos lo que se llama el componente eléctrico, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué se imaginan? Con la carga que tiene el mineral. Claro, con la carga que tiene el ion o el mineral, ¿sí? Bien. ¿A qué nos referimos con la carga? Si son... ¿Ustedes vieron química? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ustedes... No. ¿No? No. No, eso no es... Bueno, la cuestión es que los iones, ¿sí? Pueden ser cationes o aniones, ¿sí? Los cationes son que tienen carga positiva y los aniones carga negativa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que las células, ¿sí? Tienen un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, las cargas que tienen los iones, ¿sí? Puede hacer que tienda a entrar o que tienda a salir por carga, ¿sí? Y después tiene que ver con la concentración, ¿sí? La concentración siempre los iones van a ir solo por concentración, van a ir de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. La cuestión es que a veces hay situaciones en donde la concentración tira para un lado y el componente eléctrico para el otro, ¿sí? Entonces, el conjunto de ambas cosas, ¿sí? Es lo que me va a definir si el ion entra o sale, ¿sí? Por eso siempre se habla de un gradiente electroquímico, ¿sí?
uno no solo importan las concentraciones, también importa qué carga eléctrica tiene el ion, ¿sí? Entonces, la cuestión es que eso me define un gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces, cuando el gradiente electroquímico está para que el ion entre, ¿sí? El ion va a entrar a favor de ese gradiente. Y si capaz el gradiente electroquímico está para salir, el ion sale de la célula, ¿sí? Entonces, ese tipo de movimiento se llama difusión, ¿sí? Y es por canales. ¿Qué son los canales? Son proteínas transmembranas, ¿sí? Fíjense, esto es como el esquema de una célula, ¿sí? Este es el dibujito de una célula. Esta es la membrana plasmática, ¿sí? Con la bicapa de fosfolípidos. Y siempre en la membrana tenemos un montón de cosas, un montón de proteínas que cumplen un montón de funciones distintas. Y cada tanto tenemos estas proteínas que se llaman canales, ¿sí? Que son como una especie de tubito, ¿sí? Por eso se le llama canal. ¿Qué es lo que tiene? Tiene que tener una parte que da hacia el lado de afuera y otra parte que da hacia el lado de adentro. Bueno, esos canales, ¿sí? Que tienen como una especie de poro, ¿sí? Por esos canales pasan los nutrientes, pero no pasan al azar, ¿sí? ¿Dónde está? Ahora. Son selectivos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. La cuestión es que yo les decía hoy que las células vegetales, ¿sí? Tienen una especie de campo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué campo eléctrico? Porque adentro de la célula, ¿sí? Siempre es más negativo que el lado de afuera, ¿sí? En el apoplasto, ¿sí? Todos saben, ¿no? Lo que es el apoplasto. El espacio entre las células. Es el espacio entre las células, ¿sí? Si yo tengo una célula vegetal y otra célula y otra célula. Bueno, el apoplasto no. Serían los espacios intercelulares. Esto es el apoplasto, claro. Entre las células, ¿sí? Todo esto es el apoplasto, ¿sí? Bueno. Entonces, un ion que anda por acá puede entrar o puede salir. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que en las células, ¿sí? En las membranas, en la membrana plasmática de las células, hay un montón de proteínas que se llaman bombas, ¿sí? Bombas protón-ATPasa, ¿sí? Que sacan protones, ¿sí? Es un tipo de transporte activo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, con gasto de energía, y gasta energía todo el tiempo para sacar protones, ¿sí? Saca protones, saca protones, saca protones. ¿Eso qué hace? Hace que afuera de la célula uno tenga un montón de... que afuera de la célula uno tenga un montón de cargas positivas, ¿sí? Porque los protones son positivos, ¿sí? Y entonces, adentro de la célula me queda cargada negativamente, ¿sí? Entonces, todas las células vegetales son así. Puede haber más o menos carga, ¿sí? Negativa adentro, pero siempre es negativo adentro. Eso hace que exista algo que se llama potencial de membrana. ¿Qué es un potencial de membrana? Es una energía, ¿sí? Un delta de energía. Si uno va y mide, uno lo puede medir eso con un voltímetro, ¿sí? Con un microvoltímetro, así como uno va con un voltímetro y mide la corriente eléctrica, ¿sí? Si yo voy con... El voltímetro es ese que tiene dos, no sé si vieron, tiene como dos puntas, ¿sí? De metal, que y es un aparatito que te puede decir la corriente alterna, continua, distintas cosas, el amperaje, mide distintas cosas. Pero si uno lo pone en corriente, para medir corriente, voltaje, uno va a un enchufe de acá, ¿sí? Acá en Argentina,
y pone un cosito en cada agujero. ¿Y cuánto medimos de voltaje? 220. 220, ¿sí? Nosotros tenemos 220. Si vamos a Estados Unidos y le hacemos lo mismo, vamos a medir 110, porque en Estados Unidos es 110 la corriente, ¿sí? Bueno, ese es el voltaje, ¿sí? ¿Y por qué uno mide ese voltaje? Porque es la diferencia de carga que hay entre la línea y el neutro. Bueno, si uno va acá a la célula y mide el voltaje, pone uno de los pinchos acá adentro de la célula y otro afuera, ¿sí? Esto se hace con un microvoltímetro. Se puede medir el voltaje de la célula, ¿sí? O de la membrana plasmática, ¿sí? Que es lo que se llama potencial de membrana, ¿sí? Que siempre da negativo. ¿Por qué da negativo? Porque afuera es positivo y acá adentro es negativo, ¿sí? Eso es algo que ocurre siempre en todas las células vivas, ¿sí? Todas las células vegetales vivas tienen ese potencial de membrana negativo, ¿sí? Por dos cuestiones. Una, porque están todo el tiempo sacando protones, y además también porque los iones atraviesan con distinta permeabilidad, ¿sí? La cuestión es que la carga siempre es negativa adentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un catión, ¿sí?, va a estar atraído para entrar solo por su carga eléctrica, ¿sí? Un anión, en cambio, en general va a estar, la parte eléctrica la va a tender a salir, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Adentro de la célula es negativo. Creo que sí. Adentro de la célula es negativo. Entonces, si yo tengo afuera algo positivo, va a tender a entrar por carga, y algo negativo va a tender a salir, más bien, ¿sí?, por carga. Bueno, la cuestión es que los iones, no importa solo la carga, también ¿qué más importaba? La La concentración. concentración. Entonces, yo tengo que tener en cuenta como las dos cosas para saber si entra o sale, ¿sí? Existen ciertas cuentas que se hacen, nosotros no vamos a ver todo eso, pero uno puede, si sabe qué concentración hay adentro y afuera de la célula, ¿sí?, y la carga, ¿sí?, del ion, uno puede sacar ciertas cuentas para uno puede hacer ciertas cuentas para saber si el ion si la fuerza motriz va a hacer que entre o que salga, ¿sí? Entonces, para que el ion se mueva por difusión, tiene que ocurrirse dos cuestiones. Una es tener una fuerza motriz, ¿sí?, distinta de cero, que se dice, ¿sí? Y la otra es que tiene que existir un canal y tiene que estar abierto, ¿sí? Porque si el canal para ese ion está cerrado, bueno, el ion no se va a mover por ese canal, ¿sí? Entonces, uno va a tener una difusión, ¿sí?, cuando existe una fuerza motriz, ¿sí?, y el canal está abierto, ¿sí? ¿Qué son los canales? ¿O qué características tienen los canales? Los canales tienen selectividad, ¿sí? ¿Qué significa eso? No son totalmente específicos, pero sí son muy selectivos, ¿sí? Entonces, uno termina diciendo, bueno, este es el canal de calcio, este es el canal de potasio, ¿sí? Uno le da nombre al canal, no porque solo pase eso, pero sí porque pasa en general muchísimos calcio y capaz te pasa algún otro ion, ¿sí? Entonces, los iones de igual carga pasan entre 10 a 1 o 100 a 1, ¿sí? Y los de carga distinta, menos todavía, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Pasan capaz, entran en un canal que yo llamo de calcio, entran 100 calcios y capaz te entra un potasio, ¿sí? Calcio y potasio tienen la misma carga, son los dos cationes, y cada 500 calcio capaz sale algún fósforo, ¿sí? El fósforo es negativo. Entonces, lo importante de esto, ¿qué es? Que tienen gran selectividad, ¿sí? Entonces son selectivos, ¿sí? No es que los iones pueden entrar o salir por cualquier lado, ¿sí? Que se abren y se cierren, ¿sí? Entonces pueden estar abiertos o cerrados en función del voltaje, del ligando, distintas cosas, pero pueden estar abiertos o cerrados. Y después pueden ser
rectificadores o reversibles, ¿sí? O que entran los iones, o que solo saca iones, o reversibles, ¿sí? Que por un mismo canal puede entrar o salir. La cuestión es que para que exista entonces un movimiento pasivo, tenemos que tener un gradiente electroquímico, ¿sí? Que el conjunto de la carga y el componente eléctrico haga que tenga una fuerza ion motriz que haga entrar, ¿sí? O salir, ¿sí? Entonces, el ion se va a mover entrando o saliendo simplemente por el gradiente, ¿sí? Si no hay gradiente electroquímico, ¿sí? Si el conjunto de concentración y carga adentro y afuera son iguales, el ion no se mueve por movimiento pasivo, ¿sí? El ion está en equilibrio, se dice, ¿sí? Entonces, un ion puede estar en equilibrio y no moverse por transporte pasivo. ¿Por qué? Porque capaz que la concentración adentro y afuera junto con la carga hacen que no significa que tengan que tener la misma concentración, ¿sí? Sino que el conjunto de concentración y carga es tal adentro y tal afuera que hace que el ion no se mueve, ¿sí? Después existe el transporte activo, ¿sí? Y tenemos transporte primario, ¿sí? Que son estas bombas protón ATPasa que yo les contaba hoy, que lo que hacen es gastan ATP para sacar protones, ¿sí? Y después existe el transporte activo secundario, ¿sí? Que ocurre mediante transportadores, ¿sí? Tanto las bombas primarias como los transportadores también son proteínas que atraviesan la membrana, ¿sí? Las bombas primarias, ¿sí? Hay distintas bombas, pero la principal o la más importante en las células vegetales tiene que ver con las protón ATPasa, ¿sí? Que sacan protones, ¿sí? Que su función es sacar protones en contra del gradiente. ¿Por qué en contra del gradiente? Y porque yo que les decía, acá afuera está lleno de protones, porque están las bombas sacando, y adentro hay pocos protones, ¿sí? Adentro es más bien negativo. Bueno, este protón, cuando sale afuera, no va a favor del gradiente. Entonces, gasta energía, tiene que gastar ATP para poder sacarlo en contra de su gradiente. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Existe acoplado a esto un transporte activo secundario, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las bombas sacan protones, y entonces existen otras proteínas que agarran y utilizan la fuerza ion motriz que tiene el ion, ¿sí? Que el ion va a tender a entrar. ¿Por qué? Porque se está concentrando mucho afuera y adentro de la célula hay muy poco, entonces tiende a entrar. Entonces utiliza la energía, ¿sí? De la energía electroquímica de la entrada de ese protón para mover otro ion asociado, ¿sí? Y eso puede ser sin porte o antiporte. ¿Qué significa eso? Que si el protón entra a la célula y cuando el otro ion entra también a la célula, se llama sin porte, ¿sí? Los dos iones tienen la misma dirección, entran a la célula. Y en otros casos hay proteínas transportadores que son antiporter. Utilizan la entrada del protón para sacar un ion, ¿sí? Para que salga un ion. La cuestión es que esto también gasta energía. ¿Por qué gasta energía? Es más indirecto el gasto de ATP, pero termina siendo un gasto de energía. ¿Por qué es un gasto de energía este transporte? Yo acá, para sacar el protón, un protón, gasté un ATP, ¿no? Sí. Bueno, y acá lo estoy metiendo. Entonces, es como que ese ATP que yo gasté, ¿sí? Para generar ese desbalance de cargas, cuando este protón entra, ¿sí? Es como estar usando ese ATP que yo gasté. ¿Se entiende? ¿Es más indirecto el gasto? Es más indirecto el gasto.
pero es un gasto de energía igual. Aprovecha el otro, o sea, si no sucede lo anterior, no pasa esto. Exacto. Entonces, yo estoy gastando energía para mantener esa diferencia de cargas, para concentrar los protones afuera. Las cosas que me hacen entrar al protón, ¿sí? Me hacen de algún modo desperdiciar, digamos, o gastar esa energía que yo gasté, ¿sí? Entonces, como la entrada, ¿sí? O el movimiento de este ion secundario, ¿sí? Viene asociada a que entre un protón a favor de su gradiente electroquímico, es un gasto de energía, ¿sí? Se considera que se está gastando energía, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, la cuestión es que en términos generales, ¿sí? Lo importante de esto es que existen dos tipos de transporte, ¿sí? Entonces, las bombas lo que hacen es eso, mantener como ese potencial, ¿sí? De membrana, mantienen que adentro de la célula sea negativo, que afuera sea positivo, y permiten que exista el transporte de los iones, de los nutrientes, mediante mecanismos activos, ¿sí? Entonces, acá algo me faltó decirles, es que acá el nutriente que están metiendo, lo están metiendo en contra de su gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en una célula hace falta mucho de algún nutriente, ¿sí? Y afuera no hay tanto, ¿sí? O el gradiente electroquímico de la carga y la concentración hace que el ion salga, ¿sí? Porque afuera hay menos, pero en la célula hace falta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mediante gasto de energía con este transportador, obliga al ion a entrar en contra de su gradiente. Entonces en la célula se pueden mantener concentraciones altas de un ion en contra de su gradiente electroquímico, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, uno tiene principalmente dos tipos de transporte, ¿sí? El que solo depende de las concentraciones electroquímicas del ion, ¿sí? La concentración y la carga del ion, y ese se va a mover por difusión, ¿sí? Por mecanismo pasivo, en donde ahí la célula mucha regulación no tiene, ¿sí? Puede tener un poco de regulación porque se pueden cerrar los canales en ciertas situaciones, pero en general por los canales se mueven simplemente dependiendo de la concentración electroquímica. En cambio con los transportadores, ¿sí? Los transportadores gastan energía, entonces es un movimiento que es más tiene más que ver con cosas que hacen falta en la célula, ¿sí? No es que la planta piense, ¿sí? Siempre recordémonos que las plantas no piensan, pero sí existen mecanismos que regulan ciertas situaciones, ¿sí? Y por ejemplo, a veces también puede ser que uno tenga un ion que es tóxico para la célula, ¿sí? Por ejemplo, con el sodio pasa, ¿sí? En suelos salinos, ¿sí? Eso lo van a ver la clase que viene, el problema de la salinidad, pero uno de los problemas que tiene es que el sodio es muy tóxico para la célula, ¿sí? Entonces, hay un montón de transportadores, ¿sí? Que sacan el sodio afuera de la célula, ¿sí? Y son transportadores que gastan energía, ¿sí? Bueno, digamos, el sodio entra por los canales, ¿por qué? Porque hay tanto sodio afuera, ¿sí? Porque estamos en un suelo salino, hay tanto sodio que entra por difusión, ¿sí? Y lo que ocurre en las células es que se activan un montón de transportadores que con gasto de energía sacan el sodio hacia afuera, ¿sí? Entonces, ambos transportes, ¿sí? Suelen estar ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, el transporte pasivo ocurre más bien por cuestiones de concentraciones electroquímicas, ¿sí? Por el gradiente electroquímico, el ion se mueve. El transporte pasivo ocurre en contra de ese gradiente, ¿sí? Entonces permite que la célula dentro de ciertos límites pueda regular un poco qué cosas entran o salen de la célula. ¿Se entiende el concepto más o menos? Sí. ¿Sí? Así que este proceso lo que hace es, tomando en cuenta lo de la salinidad, lo que hace es mover concentraciones de esta salinidad. No es que mueve concentraciones de la salinidad. La planta está en salinidad y
depende de qué plantas, la clase que viene van a ver que hay plantas que toleran mucho mejor que otras. Las plantas que no son tolerantes en general no tienen estos mecanismos muy desarrollados que yo les digo, pero las plantas, muchas veces las plantas las que son más tolerantes a la salinidad, lo son gracias a que tienen muchos transportadores que, por ejemplo, sacan al sodio de adentro de la célula, donde es tan dañino. O algunas tienen vacuolas, y en las vacuolas tienen transportadores que lo que hacen es meter al sodio dentro de esa vacuola. Entonces lo que hacen es guardar el sodio, ¿sí? O algunas tienen glándulas de sodio, ¿sí? Ya plantas mucho más adaptadas a suelos salinos tienen glándulas de sodio directamente, ¿sí? Que son como células en donde se deposita el sodio. Entonces lo que ocurre en esas plantas es que hay un montón de estos transportadores que sacan al sodio de adentro de la célula, ¿sí? Y después va por el apoplasto, llegan a esas glándulas, y en las glándulas hay transportadores que lo meten, ¿sí? Y los concentran, lo meten de vuelta para que puedan concentrarse en una glándula. Se va a concentrar en contra del gradiente electro. Siempre que uno concentra algo, en general es en contra del gradiente electroquímico. Bueno, necesitamos transportadores que gasten energía y ingresen, por ejemplo, el sodio dentro de las glándulas, ¿se entiende? Eso es hablando en el ejemplo, por ejemplo, de salinidad, pero independientemente de eso, ¿sí? Las células tienen un montón de transportadores. Los transportadores son específicos también de cada ion, ¿sí? Entonces, cuando hay necesidad de algún ion en una célula, en general se activa algún mecanismo que, por ejemplo, puede aumentar la cantidad de transportadores, ¿sí? Entonces, en la célula se producen un montón de esos transportadores y eso hace que aumente el ingreso de, por ejemplo, con el potasio ocurre eso, ¿sí? Cuando hay baja concentración de potasio en las células producen un montón de transportadores para ingresar potasio, ¿sí? ¿Se entiende? Es una regulación en donde la célula gasta energía para ese movimiento, ¿sí? No es como el movimiento pasivo en donde solo depende de cuál es la concentración electroquímica de ion, ¿sí? Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a una parte un poco más, capaz más entretenida, más conocida, ¿sí? Una vez que, esto es lo que vimos hasta ahora, es cómo se mueve, ¿sí? A través de la membrana. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es que ingresa y se mueve en la planta, ¿sí? Entonces, para esa entrada, ¿sí? Siempre pensemos que la entrada de iones, ¿sí? Es por las raíces, ¿sí? A menos que, bueno, que estemos... hoy en día hay fertilizantes que son foliares, ¿sí? En donde es un poquito distinto. Pero si no, eso es una cuestión medio artificial. Si no, siempre las plantas absorben los nutrientes a través de las raíces, ¿sí? Y está asociado ¿a qué? Al ingreso de agua, ¿sí? Si uno pone fertilizante en un suelo, pero no riega ese suelo, ¿sí? O tiene poca disponibilidad de agua, y la planta no va a poder absorber bien los nutrientes, ¿sí? Para poder absorber los nutrientes que están en el suelo, necesitamos agua, ¿sí? ¿Cuáles son las vías de contacto, ¿sí? ¿Cómo entra en contacto la raíz con el nutriente? Para que la raíz pueda absorber, primero tiene que estar en contacto con el nutriente, ¿no? ¿Y cuáles piensan ustedes que son los... ¿Cómo entra en contacto el nutriente con el agua? Con la raíz, perdón. Imagino que entra cuando la molécula del nutriente interactúa con la molécula de agua, lo que hace que vayan de alguna forma juntas, al mismo tiempo que la planta absorbe. Y entonces, digo, a medida que las raíces van creciendo, ¿no? Van explorando cada vez más suelo.
¿Eso va aumentando el contacto con los nutrientes que hay en el suelo? ¿Qué creen? Sí. Sí. Que por la superficie de la raíz. O sea, por Sí. superficie, por intercepción directa, va ocurriendo, ¿sí? Las raíces tienen un montón de raíces, depende de la planta, pero muchas plantas tienen un montón de raíces secundarias, ¿sí? Que van explorando un montón de suelo, y eso va entrando en contacto con distintos iones y va teniendo una intercepción directa. Después también tenemos la que tal vez es la vía más importante, ¿sí? En cantidad, que tiene que ver con el movimiento del agua en el suelo. ¿Cómo se mueve el agua en el suelo? ¿Qué se mueve principalmente por qué tipo de movimiento? ¿La escorrentía o la lixiviación? No, porque eso tiene que ver con la pérdida de agua, no con el movimiento hacia la planta. ¿Qué es lo que ocurre Por ósmosis. Por No. flujo masal. No es por ósmosis, es por flujo masal, ahí está. El agua no ingresa por ósmosis a la planta, ¿sí? No hay movimiento de ósmosis. La ósmosis ocurre cuando uno tiene un capilar muy chiquito, ¿sí? Entonces, que no es lo que ocurre en el suelo, ¿sí? No sé si cuando vieron agua, vieron que uno puede hablar de una especie de continuum entre suelo, planta y atmósfera. Sí. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Eso se genera? ¿Por qué se genera eso? Por difusión. No es difusión, no. Pero, ¿cómo es que ocurre ese movimiento? La transpiración. Por los puentes de hidrógeno. Ahí va. Vamos a ir ordenando. Tiene que ver con la transpiración, primero, ¿sí? ¿Por qué el agua va hacia la atmósfera? Porque la planta está transpirando, ¿sí? ¿Por dónde se mueve adentro de la planta? Por el xilema. Principalmente por el xilema, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué es lo que ocurre? Cuando la planta está transpirando, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pierde agua, ¿sí? El agua líquida que está dentro de la planta pasa en la cámara subestomática, pasa a vapor, y si el estoma está abierto se va a ir perdiendo, ¿sí? ¿Eso que genera? Una tensión, ¿sí? En la hoja, en esa cámara subestomática, ¿sí? Ocurre una tensión, ¿sí? Que se transmite por todo el xilema, ¿sí? Y ese movimiento se llama flujo masal, ¿sí? ¿Por qué flujo masal? Porque no atraviesa ninguna membrana, ¿sí? Acuérdense que el xilema no tiene membrana, ¿sí? Entonces, el movimiento es como si fuera el movimiento en una cañería, ¿sí? Entonces, ¿y por qué sube el agua hacia arriba? ¿Se preguntaron por qué sube? ¿Por qué sube? Y porque hay esto que vos le decís, la tensión, hay una tensión de las partículas del hidrógeno con los tejidos, digamos, ¿no? Entonces, como por este efecto de arrastre, dicho mal, Sí. Como que va arrastrando el agua hacia arriba, o sea, porque hay como esto que vos le decís, una tensión, o sea, el agua se está yendo y es como que va arrastrando, porque hay, digamos, una adhesión muy fuerte entre las partículas de agua. No es justamente adhesión, pero sí, vas bien, es cohesión en realidad. Las moléculas de agua van unidas, ¿sí? Por algo que se llama cohesión, ¿sí? Y entonces se genera adentro de la planta, uno puede hablar como que el agua va como una especie de hilo, ¿sí? Uno puede estar en una situación extrema en donde ese hilo se corte, ¿sí? En una cavitación, en una embolia, pero son situaciones muy extremas. Si no, y eso puede incluso provocar la muerte de la planta, ¿no? Pero si no, siempre el agua va en un continuo, ¿sí? Adentro de la planta. Y ese continuo, ese hilo, digamos, arriba está tironeado, ¿por qué? Por la transpiración, ¿sí? Se está perdiendo agua, ¿sí? Y eso genera una tensión, ¿sí? Y un potencial de presión negativa, ¿sí? Que es la que genera el movimiento, ¿sí? Lo que genera el movimiento de agua dentro de la planta.
Y esa tensión, ¿sí? No es que se termina en la raíz. Esa tensión sigue o se transmite también al agua del suelo, ¿sí? Entonces, por eso uno habla de un continuo suelo, planta, atmósfera, ¿sí? Porque la atmósfera, uno lo puede pensar como que la atmósfera es la que está tironeando del hilo, ¿sí? Pero el hilo viene por el suelo, entra a la planta y llega, ¿sí?, hasta la atmósfera, en donde se está perdiendo, ¿sí? Por eso, la transpiración, ¿sí?, hace que el suelo se seque de algún modo, ¿sí? Por eso uno cuando piensa en la pérdida de agua hacia la atmósfera siempre está pensando en la evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Lo que el suelo pierde por evaporación directa sin las plantas y lo que se pierde de agua del suelo porque las plantas absorben del suelo y lo pierden, ¿sí? Entonces, el movimiento ese que ocurre adentro del suelo se debe a que la planta lo está chupando, ¿sí? No es, si no hay planta, uno no tiene ese movimiento, ese flujo masal, ¿sí? Entonces, ese flujo masal, ¿sí?, es lo que permite que, por ejemplo, agua que está lejos, ¿sí?, el agua que está por acá lejos de la raíz, llegue a la raíz, ¿se entiende? Porque la planta está absorbiendo, y no es que absorbe solo el agua que está al ladito, no, se genera todo un movimiento de flujo masal, ¿sí? Entonces, todos los nutrientes que están en este camino del agua, ¿sí?, si están disueltos, pueden llegar, ¿sí?, a entrar en contacto con la raíz por la llegada que tiene el agua hacia la raíz, ¿sí? Entonces, el movimiento ese por flujo masal es el más importante, ¿sí? No significa que no haya también intercepción directa por el crecimiento, y también hay un movimiento de difusión, ¿sí?, de difusión en donde están los pelitos radicales, están más o menos cerca de ciertas regiones de lo que se llama la rizósfera, ¿sí?, que es donde está el suelo más cercano, digamos, a la raíz. Hay también difusión, ¿sí?, que se mueve por difusión, que es por el gradiente electroquímico, a favor del gradiente, pero la principal tiene que ver con este flujo masal, ¿sí? Los iones son arrastrados por este flujo que tiene que ver con el flujo transpiratorio, ¿sí? Cuando la planta no transpira, la absorción disminuye mucho, ¿sí? Entonces, la transpiración, y cuando la transpiración aumenta la absorción de agua, ¿sí? ¿Vieron? Las clases pasadas vieron, ¿no?, las marchas diarias de absorción y transpiración. Sí, Vieron que creo que sí. cuando transpiraba mucho, absorbía mucho. De algún modo la absorción va desfasada, pero va imitando lo que hace la transpiración. Bueno, cuando transpira mucho, absorbe mucho, y eso implica absorber mucha agua, pero también absorbe los nutrientes que hay en el agua esa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces es importante ese movimiento del agua, ¿sí? Bueno, con todo esto que estamos viendo, ¿sí?, es lógico pensar que la disponibilidad de agua en el suelo va a afectar al establecimiento del contacto entre el ion y la raíz, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué afecta? Si hay poca disponibilidad de agua en el suelo, ¿qué es lo que afecta? ¿Verdad? ¿Qué cosas afecta? ¿Qué pasa con este flujo masal, por ejemplo? ¿Se va a ver afectado si hay poca agua? Sí, no va a tener que absorber. No va, o sea, a la raíz le cuesta más absorber, ¿sí? Hay más resistencia para la absorción. Entonces, no es que no exista, pero el flujo masal va a ser mucho más lento si hay poca disponibilidad de agua en el suelo. Entonces, la movilidad por flujo masal se va a ver afectada, ¿sí? La movilidad por difusión también, porque también depende del agua. ¿Qué pasa con el crecimiento de las raíces? Si hay poca disponibilidad de agua, ¿sí?, en una sequía, ¿qué era lo primero que se veía afectado? ¿Qué respuesta fisiológica se ve afectada en una sequía? Primero,
Lo primero que se afecta en una sequía. Se cierran los estomas para evitar Antes de que perder se agua. cierren los estomas. El agua es importante ¿para qué? Para que haya qué adentro de la célula. Tu urgencia. Turgencia, ¿sí? Sí. Entonces, cuando se pierde esa turgencia, porque hay poca disponibilidad de agua, ¿sí? La célula no crece, ¿sí? Detiene el crecimiento. Entonces, para que las plantas puedan crecer, necesitan potencial de turgencia, ¿sí? Entonces, en realidad lo primero que se detiene, cuando empieza a haber algún tipo de estrés hídrico, tiene que ver con el crecimiento de la planta, ¿sí? Entonces, el crecimiento es lo primero que se afecte, y el crecimiento, hablamos del crecimiento de todo, ¿eh? El crecimiento de la parte aérea y el crecimiento de las raíces también. Entonces, se afecta el crecimiento de las raíces, y eso también afecta, si estamos con un suelo, no vayamos al extremo de totalmente seco, pero un suelo que tiene más o menos baja disponibilidad de hídrica, ¿sí? Las plantas crecen mucho más chiquitas, ¿sí? Entonces las raíces son más chiquitas y exploran menos suelo, ¿sí? Entonces o el establecimiento, ¿sí? El contacto entre el ion y la raíz va a ser menor, ¿sí? Comparado con una planta que está bien regada, por ejemplo, ¿sí? Que tiene buena disponibilidad de agua. Otra de las cosas que se pueden ver afectadas por tener poca disponibilidad de agua en el suelo tiene que ver con algunos elementos, ¿sí? Hay algunos nutrientes que quedan inmovilizados, ¿sí? En la roca madre, ¿sí? Quedan inmovilizados en las partículas del suelo. Por ejemplo, el fósforo y el potasio, ¿sí? Entonces, cuando hay poco contenido de agua, además, el fósforo y el potasio quedan menos disponibles porque quedan adheridos a las partículas del suelo, ¿sí? Y por último, afecta la actividad de microorganismos. ¿Qué significa eso? ¿Qué se imaginan que significa afectar la actividad de microorganismos? Dependiendo de la humedad, van a crecer algunos microorganismos por sobre otros. ¿Pero qué microorganismos son importantes Las bacterias no van a poder ingresar porque tienen flagelos que se mueven para ingresar a la planta, a la raíz. ¿Y qué bacterias ingresan a la raíz? Espera, a ver si me acuerdo. A ver. Pensémoslo en no cosas patógenas, ¿no? Sino, ¿Pueden ser las micorrizas? por ejemplo, las micorrizas son hongos, ¿sí? Lo vamos a ver, lo van a ver al final de la materia, pero son hongos que hacen simbiosis con las raíces y ayudan bastante a la nutrición mineral, ¿sí? Poca disponibilidad de agua, muy poca disponibilidad de agua puede afectar el crecimiento de las micorrizas, ¿sí? Entonces ahí uno tiene menor absorción de ciertos nutrientes que se facilitaban por esa simbiosis, ¿sí? Pero después hay otros más importantes todavía, o más determinantes, ¿sí? En la cuestión hay algo que tiene que ver con cuál es el nutriente, uno de los nutrientes que más utilizan las plantas. El nitrógeno. ¿Nitrógeno? El nitrógeno. El nitrógeno en el suelo, ¿sí? Suele estar bastante en deficiencia muchas veces. ¿Por qué? Porque las plantas lo usan mucho. En el aire hay un montón de nitrógeno, ¿sí? Pero en el suelo no. Entonces, existen, por ejemplo, bacterias, también lo van a ver al final, que se llaman, algunos saben cómo se llaman, que fijan nitrógeno. ¿Bacterias nitrificantes? Ahora vamos a hablar de las nitrificantes, pero las que fijan nitrógeno gaseoso. Rizobacterias. Las rizobacterias, ¿sí? Por ejemplo, los rhizobium, ¿sí? Que también
tienen una relación simbiótica, ¿sí? Con las leguminosas, ¿sí? Solo con un tipo de plantas, fijan nitrógeno gaseoso. Y esas también se ven afectadas por la baja disponibilidad de agua, ¿sí? Y después están las nitrificantes que me dijeron por ahí, ¿sí? Muchas veces el nitrógeno, ¿sí? Entra, está como amonio en el suelo, ¿sí? Y el amonio es tóxico para las plantas. Las plantas no lo pueden absorber al amonio. Entonces, por suerte existen en el suelo un montón de bacterias, ¿sí? Que pasan de amonio a nitrito, y otras que pasan de nitrito a nitrato, ¿sí? Que nitrato sí es una forma que las plantas pueden absorber, que son muy importantes en el suelo, ¿sí? Entonces, esa disponibilidad de nitrógeno, ¿sí? De nitrato, es esencial que las bacterias nitrificantes, ¿sí? Que son estas que pasan de amonio, que es tóxico, a nitrato, si no hay agua o hay muy poca disponibilidad de agua, esas bacterias no van a crecer bien, ¿sí? Entonces vamos a tener muy poca nitrificación, ¿sí? Muy poco nitrato. Entonces hay un montón de microorganismos, ¿sí? Que son importantes para la nutrición de una planta, ¿sí? Que se ven afectados si hay poca disponibilidad de agua. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, la disponibilidad de agua es importante, ¿sí? Para la nutrición, o para que las raíces entren en contacto con los iones. El pH del suelo también, ¿sí? El pH del suelo es bastante importante. Los pH, ¿qué tipo de pH piensan que es como en general el ideal para una planta? Ácidos. Ligeramente ácidos, ¿sí? Tampoco ácidos, porque tampoco es bueno muy ácido, pero ligeramente ácidos son en general mejores, ¿sí? Para la generalidad de las plantas. Después uno puede tener plantas con ciertas particularidades, pero en general los pHs ligeramente ácidos son muy buenos. ¿Por qué? Porque un pH relativamente bajo, ¿sí? Ligeramente ácido, podemos hablar de un pH de 6, 6,5, ¿sí? Favorecen la liberación de cationes, ¿sí? De la roca madre, ¿sí? Los cationes, cuando el pH es muy básico, quedan retenidos también en las partículas del suelo, ¿sí? Aumenta también, un pH bajo aumenta la solubilidad de ciertas sales de carbonatos, de sulfatos, de fosfatos, ¿sí? Por otro lado, los pHs muy altos generan interferencias con la absorción de hierro, ¿sí? De otros micronutrientes. También la absorción de fosfato, ¿sí? Se ve bastante reducida en pHs altos, ¿sí? Cuando uno riega, por ejemplo, no sé si todos viven por la zona de Hurlingham o zona oeste. Los que no tienen agua corriente, ¿sí? Los que tenemos agua de pozo, ¿cuál es el problema del agua de pozo? El sarro. El sarro, ¿sí? Y que tiene... Que en sí es sodio. Es un poquito alcalina. Sodio no tiene, sodio de cloruro de sodio no tiene. Minerales. Tiene carbonatos, tiene sales, varias sales, pero que lo hacen bastante básico al agua, ¿sí? El agua de pozo suele estar más o menos en un pH de 8, 8,5, ¿sí? Entonces, cuando uno riega con esa agua, ¿sí? Todo esto se empeora en general, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces la absorción de hierro, ¿sí? No sé si hay algunas plantas que son más sensibles, ¿sí? O que requieren más concentración de hierro, como pueden ser las azaleas, por ejemplo, ¿sí? No les va muy bien cuando el pH es básico, ¿sí? Entonces, capaz uno dice, bueno, le falta hierro, fertilizo con hierro, pero si fertilizo con hierro,
usando agua de pozo, ¿sí? Con pH alto, y de todos modos puede que la planta no pueda absorber bien ese hierro, ¿sí? Entonces, el pH, el agua de pozo tiene ese problema, ¿sí? Que en general aumenta mucho el pH y entonces tiene efectos negativos, ¿sí? Para la absorción de ciertos iones. Profe, una pregunta. Para nosotros que los que tenemos agua de pozo, ¿cómo haríamos para regar las plantas? Y es un tema. Siempre, por eso siempre es bueno, digamos, juntar agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Agua de lluvia te soluciona ese tema, porque el agua de lluvia es más bien neutra, ¿sí? Tiene un pH de 7, más o menos. Entonces, eso ayuda un montón. Después, hay algunas cosas, muchas veces poner chips o poner un poco de turba ayuda, ¿sí? Cuando uno tiene maceta, capaz es más sencillo porque uno no necesita tanto. En tierra, bueno, pero si uno pone una salida en tierra, capaz está bueno en el pozo ponerle, por lo menos en la parte en donde va a trasplantar la maceta, ponerle bastante turba, o chips, o cosas que bajen, que acidifiquen el suelo, ¿sí? Y después, bueno, si uno puede juntar agua de lluvia, es mucho mejor. No es que la planta Profe, no va a andar, pero bueno. Me hizo acordar mucho a mi infancia porque mi mamá siempre tenía un tacho grande con agua de lluvia y tenía unas plantas espléndidas. Y sí. Y detalle entre paréntesis, nuestro cabello también era lavado con esta agua de lluvia. Sí. Y el agua de lluvia es ideal. Lo que pasa es, bueno, también depende en el momento, qué sé yo, en épocas de lluvia capaz uno no tiene tantos problemas, pero cuando hay épocas de sequía, ¿sí? Ahí se complica bastante a veces, porque cuando hay sequía uno no le queda otra que regar con el agua de pozo y bueno, trae varios problemas eso. La profesora de Sanidad nos dijo en el caso de los jazmines que se podía regar cada tanto con agua con un poquito de vinagre de alcohol. Sí, a veces se puede acidificar con vinagre, lo que pasa es que es un poco difícil a veces. Hay que, si uno tiene un pHímetro, capaz puede calcular, no pasarse tampoco. Uno puede intentar acidificar un poco con vinagre, pero es más complejo. Se te puede desbalancear un poco y además la realidad es que si es muy pesada el agua de pozo, necesitas bastante vinagre para cambiarle el pH, no es tan fácil, pero bueno, sí, se puede hacer algo de eso. Profe, una pregunta, al contrario del agua de pozo, a nosotros nos pusieron hace un año más o menos el agua corriente y tiene un olor a lavandina terrible. Sí. Eso es peor todavía, ¿no? Sí, lo que pasa es que el cloro capaz sí es más sencillo, uno puede... Para el suelo, bueno, no pasa tanto, qué sé yo, en el suelo, regar las plantas del suelo, el cloro no le va a hacer tanto, capaz le afecta más a las macetas. Uno en esos casos lo que puede hacer es tener un tacho, llenarlo con agua, dejarlo un día abierto y ahí se evapora el cloro. Ah, descansar, sí. Dejar descansar. Y ahí se evapora el cloro. Y entonces uno se lo puede sacar de encima el cloro. Eso me han dicho. Por eso les digo, bueno, capaz para ciertas macetas. Claro. Uno Perfecto. tiene que ver que hay plantas que son como todo, ¿no? Que son más plásticas que otras. Hay plantas que no les hace mucho nada y hay plantas que les complica un poco más. Entonces capaz uno puede tener ciertos cuidados con las que son más complicadas, ¿sí? Qué sé yo, con el hierro hay algunas que son más complicadas que otras. Bueno, capaz esas, guardar el agua de lluvia para esas plantas o cosas así. Pero bueno, esto es todo un tema. En el INTA, por ejemplo, en floricultura, tienen destiladores grandes y tienen canillas que riegan con agua destilada, algunas plantas, ¿sí? Entonces depende cuáles plantas, las que son más sensibles, las riegan capaz con agua destilada y otras con el agua de pozo. Pero bueno, eso es... el agua destilada es bastante costosa. Pero sí, la cuestión es que el tema del pH muchas veces es importante, ¿sí?
ténganlo en cuenta, que a veces uno puede ver la deficiencia de un nutriente, no porque no haya nada de ese nutriente en el suelo, capaz el suelo no tiene deficiencia del nutriente, pero está ese nutriente en una forma, ¿sí? Una fórmula molecular que no es asimilable por la planta, ¿sí? Que, por ejemplo, o que está retenida en las partículas del suelo, ¿sí? No se liberan a la solución, ¿sí? Entonces las plantas no lo pueden absorber, ¿sí? Si están retenidas en el suelo. Perdón. Sí. Por ejemplo, el otro día por la invernaula pasó una docente que estaba mirando los cítricos, ¿no? Que si no me equivoco estaba como poniéndose amarillas las hojas, esclerosis, ¿no? Se dice. Y ella primero lo que dijo, probablemente tenga una deficiencia de hierro, pero antes que, digamos, fertilizarlo con hierro, dijo, probemos de acidificarlo un poco, o sea, de corregirle el pH al suelo, porque sabemos que el agua es justamente muy básica, y supone que capaz hay hierro disponible, o sea, perdón, no es, o sea, hay hierro en el suelo, pero no está disponible para la planta justamente por el pH. Capaz eso sería como una observación interesante para hacer cuando vayamos con la materia al invernaula. Podríamos probar de corregírselo, medírselo, le voy a plantear después a la Claro, coméntenle a Lucy, porque capaz pueden, seguro hay pHímetros para medir el pH del sustrato, del suelo. Depende, de vuelta, depende con qué tipo de especie uno esté trabajando, a veces son más sensibles que otras. Pero pasa eso, sí, seguro. Antes de ponerle hierro, siempre es mejor ver qué es lo que pasa con el pH. Entonces, si ustedes miden el pH, más si está en una maceta, si miden el pH y les da muy alto, bueno, primero hay que tratar de corregir eso, de mejorar la acidificación del suelo. Bueno. Profe, perdón, Sí. ¿esto que estamos viendo es lo que se le llama intercambio catiónico? Porque vi en otras materias como que lo nombraron por arriba, me quedó el nombre, pero bueno, no sé si es esto o no. No exactamente, digamos, tiene que ver con el intercambio catiónico, pero esto no viene a ser intercambio catiónico, esto es más bien cuál es el tipo de... cuál es la disponibilidad de los nutrientes, ¿sí? Según el pH. ¿Sí? Tiene que ver más con la disponibilidad, con qué tipos de fórmulas moleculares que a veces adquieren algunos compuestos. Por ejemplo, el fosfato, acá hay distintas moléculas que se forman, ¿sí? Según qué pH tiene el suelo, ¿sí? Y entonces algunas como estas son mucho más fáciles para que la planta la absorba, ¿sí? Que estas que son este tipo de moléculas no las puede absorber directamente, ¿sí? Las plantas. Entonces eso, los iones fosfato tienen distinto tipo de absorción según el tipo molecular que tiene. El intercambio catiónico tiene algo que ver, pero no, esto no viene a hacerlo el intercambio catiónico exactamente. Ok, perfecto. Eso tiene que ver con la liberación de distintos nutrientes, ¿sí? Otro factor importante, ¿sí? En este establecimiento entre el contacto entre el ion y la raíz tiene que ver con la temperatura, ¿sí? Y uno cuando habla de temperatura, sobre todo lo que uno piensa es, bueno, comparamos temperaturas muy frías, ¿sí? Con temperaturas cálidas, ¿sí? Entonces, las temperaturas muy frías, ¿sí? Muy frías, hablamos de cerca de los 0 grados o por debajo de los 0 grados, ¿sí? Afecta bastante, ¿sí? A la absorción de los nutrientes. Ya por arriba de los 10 grados ya no tenemos problemas, ¿sí? En general, por temperatura, ¿no? Pero temperaturas bajas, ¿sí? Cercanas a 0 grados o por debajo, afectan varias cosas. Afectan, por un lado, el crecimiento, ¿sí? El crecimiento, hablamos de las raíces, que es la parte que nos importa en la absorción, pero afecta
por supuesto, el crecimiento de toda la planta, ¿sí? A 0 grados crecen muy lento las plantas. Bueno, las raíces también. El movimiento del agua dentro del suelo también se ve muy afectado. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan en agua, que se ve que las bajas temperaturas aumentan algo que se llama la viscosidad del agua, ¿sí? Se pone más viscosa y eso hace que sea mucho más lento el movimiento, ¿sí? Incluso se puede congelar el agua, ¿sí? En el suelo. Y eso ya es bastante más problemático. Entonces, todo el movimiento que tiene que ver con el flujo masal o con la difusión del agua y de los nutrientes que están en el agua, se ve muy afectada por las bajas temperaturas. Los microorganismos de vuelta también, ¿sí? Todo lo que decíamos hoy, de cuando hay poca agua en el suelo, que afecta a un montón de microorganismos que son importantes para la nutrición de las plantas, bueno, si hace 0 grados, no es que las bacterias se mueran, ¿sí? No se mueren las bacterias nitrificantes, ninguna de esas se muere. Lo que tienen es que se reproducen muy poco, ¿sí? Crecen muy poco, o sea, tienen muy poca actividad, ¿sí? La actividad es mucho más lenta. Que la actividad sea más lenta significa que la velocidad con que se nitrifica, por ejemplo, el suelo, ¿sí? Es mucho más lenta también, ¿sí? Entonces, eso afecta la cantidad de nutrientes que entran en contacto con la raíz, ¿sí? Y por otro lado también, bueno, en parte por esta baja actividad de los microorganismos, esa nitrificación, ¿sí? Está muy atenuada. Entonces el nitrógeno como amonio, que yo hoy les decía que las plantas no pueden absorber el amonio, ¿sí? Que es tóxico. Entonces en los suelos muy fríos tenemos eso, tenemos que el nitrógeno está más predominantemente como amonio, ¿sí? Y tiene que ver con que la nitrificación, porque los microorganismos tienen una actividad muy lenta, está muy atenuada, ¿sí? Entonces no es que no haya nada, pero es mucho más lento. Entonces el amonio sigue estando como amonio en la planta, entonces la planta no lo puede absorber, ¿sí? Entonces las temperaturas frías, ¿sí? Complican bastante la absorción de nutrientes, ¿sí? Si quieren, déjenme ver un segundo. Si les parece, hacemos un recreíto. ¿Quieren? Dale. ¿Y seguimos? Buenísimo. Bueno, Bueno, 10 ¿Cuándo minutos.